Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿cómo están mis queridas y queridos estudiantes? Nuevamente nos vemos el día de hoy, ¿verdad? Yo soy la profesora Carla y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Se trata sobre los animalitos, se trata sobre la biodiversidad. ¿Y están todas y todos listos? Pues comencemos entonces. Soy la maestra de sexto de primaria. Adelante. Bien, el tema de hoy, mis queridas y queridos estudiantes, se trata sobre biodiversidad y la recuperación y la extinción de los animales en nuestro territorio. Pero bien, empecemos a entender qué es biodiversidad. Biodiversidad se hace referencia a la cantidad de especies que tenemos en todo el mundo. Especies de animales, plantas que están en nuestro territorio. Y también nosotros podemos entender que dentro de la biodiversidad tenemos 3 niveles. Estos 3 niveles son muy importantes. ¿Para qué? Para que podamos entender cómo se puede clasificar el tema de la biodiversidad. Pues bien, empecemos. Entre sus niveles tenemos el primero, que es especies. Decididamente en las especies nosotros podemos determinar cuántas especies hay en todo el mundo. Estamos hablando precisamente de cantidades. Es un nivel sobre biodiversidad. Vámonos al segundo nivel. El segundo nivel hablamos sobre genética. ¿En algún momento ustedes han escuchado sobre genética? Es posible, ¿verdad? Bien. ¿Qué hace referencia a la genética? La genética es aquella rama que nos dice cómo las personas van transmitiendo de generación en generación los genes. ¿Y qué son los genes? Los genes son aquella situación que nos permite diferenciar y determinar a una persona, a una especie, a un animal o a una planta, denotando sus diferentes características, tanto externas como de comportamiento, y también así internas. Ahora vámonos a la tercera fase, cuando hablamos de biodiversidad. Estamos hablando precisamente de ecosistemas. Y lógicamente ustedes dirán, ¿qué es ser un ecosistema? Pues bien, un ecosistema hace referencia a comunidades, organismos, que tienen diferentes características. Entonces, ¿qué hace referencia a ello? Por ejemplo, si hablamos de comunidades, estamos hablando a un grupo de especies, tanto de animales como de vegetales, que están en un diferente lugar, en un diferente espacio. ¿Y por qué decimos que es comunidad? A ver, les voy a poner un ejemplo. Nosotros en nuestras unidades educativas tenemos varias aulas, ¿verdad? Tenemos paralelo A, paralelo B y en algunos otros casos paralelo C y así un poquito más allá. Bien, cada aula podemos determinar como una comunidad. ¿Por qué? Porque hay diferentes personas. Y haciendo la comparación con los animales, también tenemos un grupo de animales y plantas que están conviviendo entre ellos. ¿Qué más se necesita para esta situación? Por ejemplo, estas personas tienen diferentes características, pero están aprendiendo a convivir en un espacio determinado. Lo mismo sucede con los animales y las plantas. Se dice comunidad porque están compartiendo un diferente espacio. Bien, vámonos a los organismos. Los organismos, mis queridos estudiantes, en mi mano seguramente que tengo diferentes organismos. Puedo tener virus, puedo tener bacterias, puedo tener inclusive hongos que a la simple vista del ojo humano no se puede ver. No puedo ver si es que su tamaño, su color, no puedo ver nada de ello, ¿verdad? Pero sí, cuando utilizo el microscopio, puedo ver su tamaño, su color, cómo se desplaza y hasta inclusive se puede hacer diferentes análisis, ¿verdad? A eso hacemos referencia cuando hablamos de organismos. Y vámonos al otro. Cuando hablamos de directamente qué es un ecosistema. No olvidemos que el ecosistema es un espacio
donde tanto los animales como las plantas se relacionan. Les voy a poner un ejemplo. Seguramente en la casa ustedes deben tener algún patio, ¿verdad? Algún jardín. Y este jardín, lógicamente, ¿tiene? ¿Qué tiene un jardín? Plantitas. ¿Qué más tiene? Flores, muy bien. Y entre los seres que se mueven, ¿qué animalitos encontraremos? Eso, hormiguitas, abejas. Ah, muy bien, podemos encontrar también a nuestra mascota paseando en el jardín. También podemos encontrar un gatito, ¿verdad? Sí, eso es un ecosistema. ¿Por qué? Porque en ese espacio vamos a encontrar animales, plantas, vamos a encontrar un relacionamiento entre ellos en el cual ellos van a interactuar. Y hay un detalle acá, es muy importante también saber que entre ellos se tiene que ver la cantidad de las especies que hay. Por ejemplo, si hablamos de flores, podemos ver cuántas especies de flores habrá en nuestro jardín. También podemos observar las hormiguitas, si hay una sola especie o hay dos. Lo propio, cuando vienen las abejitas y se aproximan a las flores, lo mismo. Puede haber abejitas, puede haber abejorros, ¿verdad? Y bien, todo esto es un ecosistema. Y ahora quiero hablarles algo sobre el mundo. Les comento, mis queridos estudiantes, que en el mundo tenemos 112 ecosistemas. Sí, ahora escuchen bien este dato. Tomen atención. En Bolivia tenemos 66 ecosistemas. Imagínense, más de la mitad tenemos en Bolivia de lo que hace referencia a todo el mundo. Nosotras y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y amar nuestra tierra boliviana, porque si se dan cuenta, estamos con una vegetación, una flora impresionante. Ahora, tenemos diferentes zonas de protección y es muy importante porque les cuento que en la Constitución Política del Estado, que es nuestro documento mayor, el que rige a toda Bolivia, nos está indicando como ciudadanos y ciudadanas de Bolivia cómo debemos proceder y actuar. Es así que en el capítulo 385 vamos a encontrar este acápite donde nos dice cómo el Estado boliviano tiene la potestad de proteger nuestra fauna y nuestra flora. Bien, voy a mencionar algunos espacios que ustedes deben conocer. Por ejemplo, tenemos el Parque Nacional. ¿Qué es un parque nacional? Es donde se protegen los recursos naturales, pero con el objetivo de que nos pueda ayudar y pueda transmitirse de generación en generación. Después tenemos el Monumento Nacional. Esta situación de monumento hace referencia a que, por ejemplo, la geografía nos ayuda con la naturaleza a poder formar diferentes aspectos de acuerdo a la naturaleza. Y también tenemos, por último, la Reserva Nacional, donde ahí podemos encontrar diferentes especies, tanto de plantas y animales, para poder nosotros darle un uso adecuado y no poder entrar a romper su ciclo de naturaleza y de vida. Bien, cuando hablamos de Santuario Nacional, estamos hablando de un área protegida donde nosotros tenemos la obligación de contar con especies que están por extinguirse y lograr que ellos se puedan volver a multiplicar. Bien, mis queridos estudiantes, antes de concluir esta lección, es muy importante que ustedes conozcan qué animales están en peligro de extinción. Por ejemplo, el cóndor de los Andes, el quirquincho, el oso. También tenemos la rana gigante que está en el lago Titicaca. Y hay otros animales más de los cuales ustedes van a investigar. Para ello les voy a pedir que revisen el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Bien, cuídense mucho, mis queridos estudiantes. Descansen, coman bien y protéjanse con las medidas de bioseguridad. Nos vemos en la siguiente clase y eso es todo. Hasta la vista, mis queridos estudiantes. ¡Chao! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.